Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Hoy en Hablando de Inmigración comenzamos con el testimonio de Teófilo Pérez y Siria Loja, clientes que ganaron su caso con Newman, Madeo y Fasano. Yo, el abogado Rodney Newman, comienzo con la noticia de la partida de la secretaria de Homeland Security, Kristi Noem. Y tanto yo como mi socio Ray Fasano les explicamos el dilema actual de las fianzas y por qué estamos yendo directamente a los casos de habeas corpus para sacar a gente detenida. Comenzamos. Un gran saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y bueno, desde que regresó Donald Trump a la segunda presidencia, estamos pasando por tiempos muy difíciles en inmigración. Y el tema de las fianzas es completamente, parece montaña rusa. Una semana nos dicen que sí podemos pedir fianza y a la siguiente semana ya no. Y por ahorita mismo están congeladas otra vez las fianzas porque una corte federal en California dictaminó que por ahora está pausado esto de las fianzas y que continúa el caso Yajure Hurtado. Vamos a hablar más en el episodio de hoy de Hablando de Inmigración sobre las fianzas. Pero déjenme decirles desde ahorita mismo también que por ahora no estamos haciendo fianzas en Newman, Madeo y Fasano. Estamos yendo directamente a los habeas corpus. Porque cuando hacemos un habeas corpus, vamos por encima de la Corte de Inmigración, vamos directamente a la Corte Federal. Entonces ahí el juez de inmigración ya no puede contradecir la orden de un juez que está por encima, un juez federal. Pero vamos a hablar más. Mientras tanto, déjenme decirles que tenemos 4 oficinas en Newman, Madeo y Fasano. Si tiene alguien detenido, comuníquese lo antes posible, o para cualquier pregunta de inmigración, estamos en Patchogue, Long Island, también en Queens, en 3427 de Stanway Street. También estamos en Manhattan, por supuesto, en 299 de Broadway, Downtown Manhattan, que es un área muy importante. Y también estamos en New Jersey, en la 4808 de Bergen Line Avenue, pisos 3 y 4. Pero estemos donde estemos nosotros, esté donde esté usted, el número telefónico es uno solo. Es 877-796-8626. Llame ahora mismo, o si prefieren, comencemos ahora. Tome el teléfono en la mano, póngalo en cámara y aquí a los códigos QR. Y nos vemos muy pronto. Y también sus preguntas, sus inquietudes, sobre todo ahora, a migrantetv@gmail.com y también en redes sociales. Puede ser preguntas, comentarios en redes sociales. En Facebook es Abogado Newman, en Instagram es @Abogado Newman. En YouTube el canal es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman. Suscríbase por favor, compártalo con sus amigos, sus familiares. También estamos en TikTok, es HumanTik. Y también hacemos un podcast todas las semanas que se llama también Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman. Chequenos en las redes sociales. Pero vamos directamente al grano. Tenemos a continuación el testimonio de Teófilo Pérez y Siria Loja, una pareja de clientes que ganó su caso con Newman, Madeo y Fasano. Pero vamos directamente al grano. Tenemos a continuación el testimonio de Teófilo Pérez y Siria Loja, una pareja de clientes que ganó su caso con Newman, Madeo y Fasano. Sin más, el testimonio muy interesante. Bueno, aquí estamos con 2 clientes nuestros que ganaron el caso de la cancelación de la deportación con Newman, Madeo y Fasano. Se trata de Teófilo Pérez y Siria Loja. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, abogado. Muy bien, gracias. Ustedes son del Ecuador, ¿no? Cuenca. ¿Ambos son de Cuenca? Sí, ¿En qué año vinieron a Estados Unidos? yo vine en el 2000. ¿Y usted, Teófilo? Yo vine en el 95. ¿Vinieron por la frontera? Sí, Ahora, bueno, años después hicieron el caso de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años con nuestra firma, con Newman, Madeo y Fasano. ¿Cómo les pareció la experiencia en la Corte de Inmigración? Llegamos a saber que había la opción de tramitar nuestros papeles. Ajá. Yo de los abogados de Newman, y entonces tratamos
pero al mismo tiempo me daba miedo porque había mucha gente que decía que no. Sí. Pero al mismo Nunca tiempo, faltan los incrédulos. claro, entonces, pero me decidí, igual con mi esposa, nos pusimos de acuerdo y decidimos entrar a eso. Y nosotros hemos hecho esos casos muy difíciles que se llaman cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años. Ese es su apodo, ¿no? El sobrenombre, pero el nombre real es cancelación de la deportación. Y son casos muy difíciles, pero es lo único que hay para mucha gente, incluyendo ustedes. Ahora, ganamos el caso, gracias a Dios, y ustedes ya viajaron al Ecuador, ¿no? Sí, Ya. sí. Ahora, la primera vez que fueron a Cuenca, al Ecuador, era la primera vez en muchos años. Para usted era más de 20 años, ¿no, Sí. Teófilo? Sí, yo fui a los 23 años por primera vez que llegué a este país. ¿Cómo le pareció? ¿Muy cambiado? Me imagino. Muy diferente, o sea, muy diferente la ciudad, todo muy diferente. ¿Tienen por si acaso ahí las green cards? Sí, Muestren a ver, pues. Ya. Bueno, también no se ve muy bien porque es con el celular, pero muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Aprecio muchísimo, estoy muy agradecido que se tomaron el tiempo esta tarde para darnos su testimonio, ¿no? Y como No, les decía, si tienen algunas palabritas, sí, tal vez abogado. invitando a la gente para que haga el caso, si califican. Sí, abogado, por mi parte le agradezco mucho por ayudarnos y porque no había de otra manera hacer nuestros papeles. Y digamos muchísimas gracias y a toda la gente lo que está tramitando o quiere tramitar, que no se quede, si hay posibilidades. Muchas gracias. Abogado, Siria, ¿algo? abogado, muchísimas gracias por habernos ayudado y haber confiado en usted. Fue lo más bueno que nos pudo haber pasado, porque muchos decían que no había ley, pero sí hay. Primeramente, Yeah. a Dios y a usted por habernos ayudado. Por usted hemos podido ir a ver a mi hija. Gracias. A la familia. Gracias, Siria. Muchas gracias. Yo sé que fue muy difícil estar separados tantos años de su hija y es la tragedia humana que yo siempre le llamo. Tanta gente ha pasado por eso, pero ustedes tuvieron fe, nunca perdieron la esperanza y por supuesto que los casos existen, la ley existe, la ley de la cancelación de la deportación. Ustedes son la prueba, las green cards son la prueba y muchísimas gracias. Excelente tarde por tomarse el tiempo. Les agradezco, un abrazo y hasta muy pronto. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. Newman, Madeo y Fasano, prestigiosa y acreditada firma de abogados de New York, especializada en procesos de inmigración, dedicada a la defensa de casos difíciles en las cortes para resolver su estatus migratorio en Estados Unidos. Newman, Madeo y Fasano atiende además casos criminales, cortes de familia, accidentes y divorcios. Newman, Madeo y Fasano ofrece la dedicación al detalle profesional y atención personalizada para representar su proceso en las cortes de inmigración. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne 3 condiciones, la primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número 2, la persona tiene que tener hijos, o esposo o esposa, o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número 3, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan, y aparte de eso que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. Vele a mi madre y a los 22 años, gracias al abogado Newman, le agradezco 1.000.000 de gracias. Primero Dios y
y el abogado Yuman. Gracias. Entonces, muy importante que si usted piensa que usted califica para este proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Mis amigos y amigas, en el primer segmento legal, bueno, hablemos de la noticia muy importante en tiempos recientes de que ya no va más a Kristi Noem, la secretaria de Homeland Security. Esta persona que, en mi opinión, fue terrible. Yo creo que es la peor secretaria de Homeland Security en la historia de Homeland Security. Una persona que completamente anti-inmigrante. Yo no entiendo cómo una persona puede ser lo opuesto de imparcial. Ella estaba solamente de un lado. Estaba en contra, del lado que está en contra de los inmigrantes. Ella calificaba a todos los inmigrantes de ser criminales. Algo que es completamente ridículo, absurdo, porque la gran mayoría de inmigrantes en este país es gente trabajadora, gente que ha pasado muchos años aquí, ha pagado impuestos y tiene hijos nacidos aquí. Entonces, calificarlos así, terrible, y qué buena noticia de que ya no va más Kristi Noem. Esperemos que la persona que le reemplaza no sea tan mala como Kristi Noem. También esta semana yo y mi socio Ray Fasano estamos dedicando a las fianzas. Otra cosa terrible, porque las fianzas, una semana tenemos una noticia muy buena de que la jueza de California dictaminó que Yajure Hurtado ya no va más y que ya hay fianzas. Incluso ella ordenó que los agentes de ICE, cuando detengan a cualquier persona, que le den un flyer, unos papeles diciendo a la persona, notificándole que a lo mejor califica para una fianza. Por ahora ya no tenemos eso, otra vez, porque la Corte de Apelaciones del 9º Circuito en California dictaminó que por ahora Yajure Hurtado continúa y no hay fianzas. No es una decisión, no es una orden permanente, es temporal. Y de hecho, hagamos una segunda parte en la cual les explico en una pizarra exactamente cómo funciona esto de las apelaciones con respecto a las fianzas. Entonces, amigos y amigas, explicando con la pizarra, hace menos de 2 semanas tuvimos la excelente noticia de que Yajure Hurtado ya no iba más y que Maldonado Bautista estaba en efecto otra vez gracias a la jueza Sunshine Sykes en California. Y ya habían fianzas. Ahora, por ahora, es al revés. Por ahora, Maldonado Bautista está pausado. No está cancelado, está pausado por la Corte de Apelaciones. Y Yajure Hurtado otra vez está en efecto. Y por ahora no hay fianzas para la gente que vino por la frontera. Les explico a continuación cómo funcionan las apelaciones. Ahora, recuerden que yo siempre les he dicho que las apelaciones en este país son como una escalera, en cualquier país. Y en el sistema federal de las cortes federales, tenemos el primer peldaño es la corte distrital. En inglés se llama District Court. Y ahí es donde hacemos los casos de habeas corpus, por cierto. El segundo peldaño, cuando uno pierde aquí, uno puede apelar a la corte de circuito. En inglés, Circuit Courts. Y en el caso de las fianzas, estamos hablando del 9º Circuito. Hay varias cortes de circuito en Estados Unidos. Por ejemplo, en New York estamos en el 2º Circuito, que abarca los estados de New York, Connecticut y Vermont. El 9º Circuito abarca California, Nevada, Washington State, Oregon, Hawaii y unos cuantos más. Son varios estados. Entonces, ¿qué ha pasado? Y el tercer peldaño es la Corte Suprema de Estados Unidos, la corte más alta de este país. ¿Qué ha pasado con las fianzas? Primero, el caso de Yajure Hurtado fue hecho en las cortes de inmigración. Apelaron y la jueza Sykes en California pertenece a la corte distrital del Central District of California, el distrito central de California. Ella dictaminó recientemente que Yajure Hurtado ya no va más y que Maldonado Bautista, el caso que permite fianzas, está en efecto. Pero el gobierno de Trump apeló aquí. Y por ahora la Corte de Circuito, que es donde va la apelación,
ha dictaminado que por ahora la orden de la jueza Sykes está pausada temporalmente, hasta que decidan el caso en sí. Entonces, por ahora, como está pausada la orden de ella, no hay fianzas. Y por ahora regresa otra vez Yajure Hurtado y Maldonado Bautista, el caso bueno está pausado también. Y bueno, veamos qué pasa aquí, porque algún día ellos van a hacer una decisión final, y si dicen que Yajure Hurtado ya no va más, habrán fianzas. Y si dicen lo contrario, que están de acuerdo con el gobierno de Trump, ahí tal vez apelen a la Corte Suprema de Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa. Pero por ahora no hay fianzas, pero no nos quita hacer casos nuevos del habeas corpus. Entonces, como dijimos, estamos diciendo yo y mi socio Ray Fasano en el segmento que continúa, por ahora nosotros no estamos pidiendo fianzas, estamos yendo directamente a los casos del habeas corpus. Porque una decisión de aquí está por encima del Board of Immigration Appeals y de la Corte de Inmigración. Amigos y amigas, a continuación Brian Murphy, el abogado que hace casos de accidentes con nosotros en Yuma, Madeo y Fasano. Hey friends, this is Brian Murphy from Rappaport, Glass, Levine, and Zulo. Hola amigos y amigas, mi nombre es Brian Murphy de la firma de abogados de Rappaport, Glass, Levine, and Zulo. I'm a personal injury attorney, and I've teamed up with Yuman, Madeo, and Fasano Y hemos hecho equipo con Yuma, Madeo y Fasano para ayudar a personas que han sido víctimas en casos de accidentes. Today I want to talk to you about the case of the week. Y hoy quiero hablarles del caso de la semana. Recently, I was able to settle a car crash case Recientemente pude hacer un settlement, o sea, un arreglo en un caso de un accidente automovilístico. for a woman who was driving in Westchester County for $1.2 million. Y fue en Westchester County y pudimos obtener $1,200,000. In fact, that person was struck by a municipal vehicle. She was rear-ended by a police officer. Y de hecho a nuestra cliente le chocó un carro de la policía y ella resultó con heridas bastante significativas y pudimos obtener, como les dije, una suma de $1,200,000 para ella. If you, your friends, or your family have been injured, reach out to you in Madeo and Fasano. Entonces, si usted o alguien de su familia o algún conocido suyo ha sido víctima de un accidente, comuníquese conmigo lo antes posible. Mi nombre es Brian Murphy y comuníquese a través de Yuman, Madeo y Fasano. Muchas gracias y hasta muy pronto. Take care. Si usted ha sido herido en un accidente, si sufrió un accidente, usted o un familiar suyo, un amigo suyo, llámenos lo antes posible al 877-796-8626. También pueden hacer la consulta con nosotros mediante el mensaje de texto o WhatsApp, apuntando los teléfonos a los códigos QR. Asegúrense de decir a nuestra gente que es un caso de accidente, porque le vamos a atender inmediatamente a usted. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. El perdón provisional ha sido expandido. Ahora califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Yuman, Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1877-796-8626. 1877-796-8626. Los abogados Yuman, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el One South Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1877-796-8626. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Y amigos y amigas, en el segundo segmento legal, mi socio Ray Fasano nos explica justamente que nosotros por ahora no estamos haciendo mociones de fianza, no estamos pidiendo fianza porque cambian a cada rato. Estamos yendo directamente en nuestra firma a los habeas corpus, a la Corte Federal si tiene alguien detenido. Entonces nos explica también mi socio Ray Fasano qué necesitamos que nos traiga si tiene un familiar detenido o algún ser querido detenido o detenida.
Sin más, mi socio, Ray Fasano. Hi, everybody. It's Ray Fasano from the law offices of Human, Madeo, and Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la oficina legal de Human, Madeo y Fasano. Bond motions right now are crazy. One day we're told that we could file a bond. The next day we're told that we cannot file a bond. Y el tema de las fianzas ahora mismo es completamente loco. Un día nos dicen que podemos someter una aplicación de fianza y al día siguiente nos dicen que ya no podemos hacerlo. Y esto nos pone, por supuesto, en una situación muy difícil con los clientes porque es muy difícil explicar estos cambios repentinos y casi diarios a los clientes. Y específicamente si sometemos una fianza porque nos dicen que podemos y luego nos dicen no, ya no pueden, los jueces ya no están escuchando, ya no están otorgando las fianzas. Y esto causa tremenda confusión con los clientes, por supuesto. I'm really sorry about that, but I don't make the law. I just practice within the law and we do the best we can. Y yo lo siento muchísimo, pero yo no hago las leyes. Yo solamente ejerzo como abogado y tengo que atenerme a las leyes, pero no tengo ningún control sobre las leyes. Y tenemos que atenernos a lo que está en la actualidad. What we're doing now is forget about the bond. We're just going directly to a petition for a writ of habeas corpus. Entonces nosotros hemos decidido que ya no más fianzas. Lo que estamos haciendo es directamente los casos de habeas corpus. What that does is it bypasses the immigration court and we go directly to federal court. Y en esos casos de habeas corpus nos saltamos la Corte de Inmigración y vamos directamente a la Corte Federal. Ahora, una vez que introducimos el caso de habeas corpus, no pueden moverle a la persona que está detenida a otro estado. Y lo que pasa es que los jueces federales van a ordenar ya sea que le den una fianza al cliente o sino que lo liberen, que lo suelten de la detención. Entonces, eso significa que no importa lo que diga el juez de inmigración con respecto a la fianza, tienen que obedecer la orden de la Corte Federal en el caso de habeas corpus. But here's what I need from you. If you call us for somebody that's detained on a bond hearing, who's detained that needs a habeas corpus, and hopefully we could do the bond. Ahora, estas son las cosas que necesitamos nosotros de ustedes. Si ustedes nos llaman y dicen que quieren hacer un caso de habeas corpus, We need to know the person's full name, the country of birth, the date of entry, how did they enter the United States? necesitamos el nombre completo de la persona, el país donde nació y la fecha en que ingresó a Estados Unidos, cómo ingresaron a Estados Unidos y si tuvieron algún contacto con inmigración cuando ingresaron. Y cuando ingresaron, ¿les permitieron ingresar con fianza o bajo una orden de supervisión? ¿O es que les soltaron bajo palabra? Es decir, no pagaron fianza y simplemente les dieron documentos y tenían que presentarse después en la Corte de Inmigración. Was this person, did they enter on a visa? If so, from what country? And when when was their last entry? Y si la persona ingresó con visa, en cambio, ¿de qué país, en qué país fue emitida la visa? ¿Y cuándo fue su última entrada con la visa? También necesitamos saber si la persona alguna vez ha sido arrestada por la policía. Si es así, ¿por qué? ¿Hace qué tiempo? ¿Y cuál fue el resultado final del caso criminal después de que le arrestó la policía? We need to know what family members they have here. Are they married? What's their spouse's name? Do they have a partner? También, ¿qué miembros de familia tiene aquí? Si tiene hijos nacidos aquí. Necesitamos saber también si están casados, con quién, cómo se llama su esposo o su pareja, y también si existe un padre o madre de sus hijos que nacieron aquí, con quién residen actualmente, a dónde trabajan, cómo se llama la compañía donde trabajan, pertenecen a alguna organización o iglesia en el barrio, o también si tienen una relación con el cuerpo de bomberos, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo tienen trabajando en ese mismo trabajo? ¿Cuánto ganan? ¿Cuáles son las edades de los hijos que nacieron aquí? Si tienen algún miedo de regresar a su país de origen. Si alguna vez han aplicado para algo en inmigración y si es así, si tienen un permiso de trabajo. Si alguna vez han asistido a la Corte de Inmigración o se han presentado con los oficiales de ICE. These are like the basic things that we need. Estas son las cosas básicas que necesitamos nosotros. The most important thing also, everything's the most important, but another thing that's super important is
What is the name of the facility that's detaining them? También la cosa más importante, o por lo menos una cosa muy importante, es cómo se llama el centro de detención donde está detenida la persona. Y si le movieron anteriormente, si estuvo en otra prisión antes que le pasen allá. Entonces, si tiene a alguien detenido o detenida, hagamos ya el caso de habeas corpus. Nuestro teléfono está aquí en la pantalla. Y también les voy a dar una vez más mi teléfono celular. For emergencies, 631-793-0611. Y es 631-793-0611. 631-793-0611. 631-793-0611. I have the whole petition for writ of habeas corpus intake. When you call, we're going to be asking you a lot more detailed questions. Tenemos aquí todos los papeles que necesitamos que usted nos llene para hacer el caso inmediatamente de habeas corpus y sacar de la detención lo antes posible a su ser querido. Entonces, haga ya la cita con Yuman Madeo y Fasano, ya sea llamando al 877-796-8626 o si prefieren apunten los teléfonos en cámara a los códigos QR. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Thank you. Yuman Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Yuman Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo vuela como siempre digo, pero como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración, sobre todo no ahora. Es el momento, si hay alguien detenido, de sacarle confianza mediante el habeas corpus. Vamos a hacer más y más casos hasta que se resuelva de una vez por todas esto de las fianzas. Por ahora es solamente habeas corpus. También si tiene cualquier pregunta de inmigración, no duden en comunicarse con nosotros a migrantetv@gmail.com. También en las plataformas digitales o redes sociales, como usted quiera llamarlas. Estamos en todas o en las principales. Estamos en Facebook, Abogado Yuman. En Instagram, @Abogado Yuman. En YouTube, el canal, visítenos, suscríbase, compártalo ya. Es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman, su servidor. También en TikTok, es YumanTik. Y el podcast que hacemos todas las semanas se llama también Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman, su servidor. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Un abrazo para todos y no se den por vencidos nunca en inmigración. Casi me olvido. Llámenos lo antes posible al 877-796-8626. O si prefieren, no es muy tarde, tome el teléfono en la mano, póngalo en cámara y apúntelo aquí a los códigos QR. Ahora sí, hasta la próxima edición. No se den por vencidos nunca en inmigración, por segunda vez. Hasta aquí, el abogado Rodney Yuman presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.